Así que vamos a comenzar con esa secuencia. El futuro empieza hoy y en primer lugar le vamos a dar la palabra a George Church. Él está considerado como el padre de la biología sintética y trabaja en traer al mundo el primer neandertal. Así que comenzamos esta sesión extraordinaria de Mentes Brillantes con George Church. Bienvenido cuando quiera. Muchas gracias. I will tell you today about how you can change your genetic destiny. Voy a contaros hoy cómo podemos cambiar la genética, cómo podemos cambiar nuestro genoma, nuestro medio ambiente. En primer lugar, gracias a las instituciones y las empresas que nos han permitido estar aquí. Hay conflictos de intereses a veces, lo que llamamos quizá en el mundo en el que yo trabajo un argumento muy sencillo y muy interesante es ver lo mucho que ha cambiado la electrónica, los datos, la gestión de datos. Aumenta en factores de 1,5, 1,4 al año. Y la genética cambia aproximadamente al mismo ritmo, en parte debido al proyecto Genoma, con 2.000 millones de dólares para ver cómo era el genoma de una persona. Con ese presupuesto podría haber acabado, podría haber seguido, pero no hizo ninguna de estas dos cosas, sino que simplemente aumentó el ritmo del progreso exponencialmente 6 veces más rápido que la revolución electrónica. Esta revolución genómica o biológica está avanzando tan deprisa. No os costará 3.000 millones de dólares, sino aproximadamente $1.000 a cada uno, averiguar vuestro genoma cuando esto sea posible. Tenemos algunos aspectos que tienen unas consecuencias médicas enormes. Por ejemplo, si queréis tener hijos, sois jóvenes y queréis tener hijos, algunas personas piensan que tienen riesgo de alguna de las enfermedades que vemos aquí, Askenazi, la comunidad Askenazi, por ejemplo, pero seguramente todas las comunidades tienen mayor riesgo en algunas cosas, por ejemplo, cistofibrosis, enfermedades concretas. Si el padre y la madre tienen los mismos problemas genéticos, tienen que ser muy cuidadosos. Es difícil ver con quién te casas y con quién tienes los hijos porque puedes potenciar el problema. Y esto se puede costear el tema del genoma humano. En algunos años podríamos imaginarnos que las personas de estas comunidades que tengo aquí, o si tenéis problemas genéticos en la familia, cualquier persona tiene un riesgo básico de tener un hijo que tenga una minusvalía seria. Al menos por algunos meses o algunos años puede estar sufriendo. Así que podéis averiguar si este es el caso estudiando el genoma. Y esto sí que se puede costear. Pero lo que queremos no es pasar de vuestros genes a vuestro destino. Hay muchas cosas en medio que pueden modificarse, que pueden medirse, que pueden aprenderse de todos vosotros, de cómo se desarrolla todo esto y cómo cambiarlo, cómo cambiar vuestro destino genético. Lo que queremos hacer es llenar esos espacios intermedios, porque tenemos un proyecto único internacional ahora que está en muchos países que se llama el proyecto del genoma personal y nos permite compartir esta información unos con otros. No es Facebook, es mucho más serio, es un tema médico. Pero este proyecto nos permite medir, cuantificar todos los componentes ambientales y cómo se combina con los genes para dar el resultado final. Así que podemos cambiar estos componentes ambientales, podemos cambiar los microorganismos que afectan nuestro organismo, el tema de las diabetes, podemos cambiar incluso nuestro genoma, como veremos en algunos momentos. Tenemos estas personas, voluntarios, que este año se vieron para aprender en un campamento
que estestán siempre en abril intentando, celebrándose para intentar aprender las últimas novedades. Uno de los participantes en el proyecto Personal Genome Project, proyecto Genoma Personal, estábamos estudiando el cerebro. Tenemos estas resonancias nucleares, estudiamos las células, estudiamos el genoma de las personas, los microorganismos que les afectan y todo esto. Somos una parte de iniciativa relacionada con el cerebro, con las neurotecnologías que nos permiten estudiar todos los aspectos del cerebro. Pero el genoma es muchísimo, va a convertirse en algo muchísimo más económico y nos va a permitir hacer algo como lo que nos va a contar luego Javier, que nos va a hablar un poco de ciencia ficción y cómo usar el cerebro para controlar objetos. Bueno, esta charla en realidad no es solo sobre el cerebro, es sobre cómo podemos cuantificar muchos aspectos de vuestra fisiología, ultrasonidos, el corazón, las ondas cerebrales, la resistencia de la piel. Todos estos parámetros son monitoreables a tiempo real. Y podemos emprender acciones cuando estamos aprendiendo cosas del genoma, de nuestro genoma. Tenemos una distinción borrosa entre la investigación y la práctica médica. Hay muchos ejemplos de personas, niños o adultos, que han aprendido algo de ellos mismos y se han asombrado muchísimo. Cuando miraron su genoma se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo que podían hacer. Así que arriba del todo tenemos Volker, que era cirugía intestinal periódica, una persona que estaba muriendo con 3 años, y vimos que no era un problema intestinal, sino que era de inmunidad sanguínea, que necesitábamos células madre de otra persona para curarle, y curamos a este niño en unas pocas semanas, y ahora tiene 8 años, es un niño perfectamente normal y activo. Tenemos a Lauerman subrayado en rojo, en esa cajita roja, que vino a nuestro programa básicamente porque tenía un problema en su pierna muy grave, estaba hospitalizado y tenía un problema de visión. Y nos dimos cuenta que tenía JAK2, que JAK2 es un gen. Tenía un problema de coagulación y todo lo que tenía que hacer es tomar aspirina para niños, para bebés. Tan simple como eso. Estos son ejemplos de lo que puedes hacer para resolver los problemas de salud. A lo mejor decís, yo no tengo problemas, no necesito la genética. A lo mejor ya habéis tenido todos vuestros hijos y todos están estupendos y no necesitan la genética. Pero imaginaos que cada uno de nosotros pasamos tanto tiempo formándonos, experimentándonos, acumulando experiencia. Y cuando ya tenemos esa experiencia, empezamos a ser débiles, como las personas que vemos en la foto, y no somos capaces de usar toda esa experiencia. ¿Qué es lo que podemos hacer como jóvenes sanos, para que cuando muramos seamos, por ejemplo, como Carmen, y tengamos 122 años? Todas estas personas son más que octogenarios, son personas que han alcanzado una edad considerable, y las lecciones de esta diapositiva no es que bebáis mucho y fuméis mucho para vivir mucho tiempo, sino que estas personas han sobrevivido a pesar de estos hábitos, porque pensamos que tenían genética que les protegía de las enfermedades infecciosas, de los peligros ambientales, de los tóxicos, los químicos y todas estas cosas que tenemos en la comida, etc. Así que les estamos estudiando a ellos. Esa genética es protectora, genética que sabemos que la gente es extraordinaria de alguna manera y las hacemos mejor en cierto sentido. Aquí tenemos quizá algún ejemplo caracterizado en el mundo, una doble mutación. Tenemos una doble copia de los genes del padre y de la madre que faltan ahí. Entonces, este niño, por ejemplo, creció con
con una musculatura enorme sin haber hecho ejercicio en su vida. Tenemos 6.000 millones de pares de células T en vuestro organismo y podéis transformarlo, como se hace con los animales. El gen de la miostatina, por ejemplo, se ha visto mutar en animales, en ratones, y hemos visto que conseguimos la misma musculatura y muy poca grasa que tenía este niño y muy poca posibilidad de desarrollar arteriosclerosis, por ejemplo. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de esta variación genética protectora que estaba mencionando. Tenemos el LRP5, que son las personas que sus huesos son tan fuertes que pueden romper los instrumentos quirúrgicos si se usan en ellos. Realmente son huesos extraordinarios. Hay personas que tienen otro tipo de mutación que no tienen colesterol, muy poquito, tienen muy poca posibilidad de tener enfermedades coronarias. Las personas que mutan, por ejemplo, en CCR5 son resistentes a los virus, no tienen receptores de las células que les permiten que los virus entren. Los virus no pueden entrar, están bloqueados. Y virus incluso como el VIH, que es el que causa el SIDA. Y el neurovirus que causa la gripe estomacal, por ejemplo. Y si tenéis la variedad de APP, estáis protegidos contra el Alzheimer por una década o más tiempo. Y esto está disponible para todos. Estos alelos están disponibles para todos en cierta medida. Llevamos una década de investigaciones para que las que hemos empezado a hacer un gran trabajo, y no solo se hace en un laboratorio con animales, sino que hemos ya también testado con personas, con seres humanos. Hemos hecho, hay 1.900 ensayos clínicos ahora mismo en todo el mundo. Y se clasifican en la clase 1, 2, 3 y 4. Y cuando llegan a la clase 4 se puede extender a toda la población el tratamiento médico. De modo que hay gente por ahí que se han cuidado de una enfermedad porque se les ha cambiado los genes, los genomas, perdón. Y esto va a seguir creciendo porque este año algunos proyectos empezaron hace 10 años, pero ahora cada vez se están disparando los resultados y cada vez somos más precisos en los resultados. Aquí hay un ejemplo de uno de esos estudios que es diferente de los otros 19.000 ensayos clínicos, porque aquí lo que hacemos es añadir a una persona un genoma que no tiene, con una enfermedad muy rara, añadimos este genoma. En este caso, los pacientes no es que les falte el genoma, lo tienen y funciona perfectamente, pero supone un riesgo, por ejemplo, para el VIH en esta gente. Son gente normal, pero son mucho más sensibles al VIH. Por eso lo que hacemos es que si podemos eliminar este gen con una máquina molecular, se detecta este punto concreto, es como encontrar una aguja en un pajar. Eliminamos las dos copias de este gen CCR5 y entonces los virus no pueden entrar aquí y no pueden atacar las células T. Y la gente que tenía SIDA, Robert Sistens, por ejemplo, se ha preocupado mucho por el tema, está trabajando mucho en este asunto y ahora podemos curar a gente con SIDA cambiando sus genomas, su genética, con estas células raras, con estos alelos. Estos son los distintos métodos. No voy a entrar en detalle en cuanto a la ciencia, pero es algo muy emocionante para los científicos o para los médicos. Tenemos CRISPR en el cuadro rojo. Y esto hace lo mismo que hemos hablado de la terapia con genomas, pero es incluso más preciso y más fácil. Llegará un momento en el que será lo más desarrollado, creemos. Es solo un ejemplo.
Pero podemos ir más allá. Podemos incluso cambiar las células de las personas, sacarlas, cambiarlas y volver a colocar, a instalarlas en los cuerpos. Podemos generar órganos fuera de un cuerpo humano para probar si esta terapia funciona bien. Podemos hacerlo como si dijéramos los órganos mediante chips electrónicos para controlarlos. Ya ha habido resultados muy exitosos en la Universidad de Harvard y lo hemos hecho con muchos órganos, por ejemplo con pulmones, y hemos visto cómo se puede mejorar el funcionamiento respiratorio de los órganos respiratorios, de los pulmones. También hemos hecho pruebas con células madre y estamos también probando nuevas terapias farmacéuticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos controlar las estructuras de los órganos. No son solo dibujos. Por un caso son estructuras cerebrales y en otro ejemplo tenemos enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, tenemos el latido del corazón normal, vemos los impulsos y las órdenes, y se puede recrear, reconfigurar las enfermedades genéticas, incluso enfermedades cerebrales, desórdenes cerebrales, incluso con neuronas, o también podemos crear problemas cardiológicos, como por ejemplo la cardiomiopía. La cardiomiopatía. En cuanto a la iniciativa, esta iniciativa es algo muy innovador. Ahora ya está escalado a nivel internacional. Pueden participar cualquier científico que le interese. Nos encanta la forma en la que podemos utilizar los sujetos humanos para la investigación, de forma que la ciencia es para los ciudadanos. Hay gente que les encanta la astronomía, puede salir a la naturaleza, descubrir una nueva estrella, pero esto es para vosotros y para los expertos. Los científicos no pueden saber más sobre vosotros que vosotros mismos y vuestra familia, y vosotros podéis participar en estos proyectos compartiendo vuestros conocimientos y podéis participar en nuestros ensayos clínicos. Pero primero hay que recibir formación, educarse y saber en qué participamos y qué es lo que hacemos. Hay que conocer siempre los posibles errores que pueden suceder, los peores casos y cuál es el mejor escenario. Y esta era la idea que quería dejarles. Esto es, ¿queremos participar en ensayos clínicos, en investigaciones médicas, o queremos dejar que sean otros los que participen en los ensayos clínicos para que lo hagan por nosotros? Y cuando el resultado sea bueno, nosotros participamos. Cualquier decisión está bien. Pero tenemos que analizarlo, ver los costes que hay, lo que podemos hacer con los genomas, lo que podemos hacer en nuestro entorno para generar un gran impacto en la sociedad. Porque estamos buscando durante muchos años, estamos invirtiendo muchísimo dinero en estos proyectos para mejorar nuestra sociedad y eliminar muchas enfermedades. Muchísimas gracias.